Te adoramos, te exaltamos. Momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando mi espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Amén. Sí, Jesús. Te amamos, te adoramos. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Amén, Señor. Gracias. La palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Me invocarán y yo le responderé. Por eso hoy podemos decir: te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Dios. Solo estamos tú. Amén. Y yo. ¡Qué alegría! Bienvenidos a Juntos. Estamos sumamente agradecidos con Dios porque nos permite estar cerca de ustedes a través de estas plataformas de Facebook y de YouTube. Saludamos con cariño a todos aquellos que ya se unieron a este programa y también a aquellos hermanos y amigos en YouTube que lo verán en diferido. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos compartiendo acerca de la carta de Judas, este varón que era medio hermano del Señor juntamente con Jacobo,
También tenía otro hermano que se llamaba José y otro hermano que se llamaba... Oh, se me escapa ahora. Jacob. No, Jacob era... Es que lo que menciona Jacobo, Bueno, Mateo, Jacobo, sí. José y Judas. Simeón, creo yo que hay uno también. Bueno, ahí lo voy a recordar. Para mañana se lo debo. No, o si aquí lo tenemos. Mientras tú lo buscas entonces. Lo hermoso es de este escritor Judas, su carta, que es una carta apologética, es una carta en defensa de la fe. Él habla y nos dice que nuestra fe debe arder para defender aquello en lo que creemos, aquello en lo que estamos aferrados, aquello que es nuestra doctrina en Cristo Jesús. Así que él presenta diferentes imágenes como un buen maestro de la palabra, diferentes alegorías, diferentes imágenes. Una de los escritos de él mayormente están en tríadas. Las tríadas son un grupo de 3 elementos especialmente vinculados entre sí, como cuerpo, alma y espíritu, que en esencia pues somos un ser humano. Así que aprendemos esto en todo el capítulo 1 y aquellos que son estudiantes de la palabra pues pueden conectarse. Y es el uso de estas triadas también y de estas figuras es para que podamos aprender. Es algo así como cuando vas al médico y te quiere explicar una enfermedad. Él tiene 2 formas. Uno, lo que aprendió, ¿verdad? En clase, pero tú quedarías todavía más enredado. Entonces te usa figuras, a veces buenos médicos, aquellos que saben que hay algunos pacientitos, ¿verdad? Que son bastante, quieren saberlo, es más, ya van a la cita con toda la información donde él, pero los explica para que se pueda entender claramente un diagnóstico. Así está haciendo Judas, está describiendo. Nunca olvide que en Mateo capítulo 13, el verso 50 desde el 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Oiga, Jacobo, José, Simón y Judas. Tan fácil que era, sabía que lo había estudiado bien. Simón, y también estaban sus hermanas, que no se mencionan, ¿verdad? Esto para que podamos entender que Jesús se crió en una familia, entre hermanos también, que al principio no creían en Él, pero después de su resurrección, en realidad es que la resurrección lo cambia todo. Era para aquellos que fueron los primeros testigos de la resurrección. Eso quedó en su mente y su corazón, y era el mensaje paulino, era el mensaje de la resurrección. Pablo dice: si no predicamos de la resurrección, en realidad lo que estamos teniendo es simplemente pues una buena lectura. Porque si solo esperamos en Cristo para esta vida, dice, somos los más dignos, ¿verdad?, de llamarnos aquellos que realmente están vacíos, que no tiene sentido realmente en su vida. Es decir, sentir pena por nosotros mismos o los demás. Pero si esperamos en Cristo, en la resurrección, y la resurrección de Cristo afirmó la vida de sus hermanos, de sus medios hermanos, y también afirmó la vida de sus discípulos. Vamos a ir a Judas, estamos del verso 12 al 13, ¿verdad? Lo vamos a leer. ¿Lo tienes, pastora? Sí. Lee tú el verso 12, pues. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No se andaba con dudas, Judas, ¿verdad?, cuando se trataba de dar un mensaje claro a nuestra mente y nuestro corazón. Encontré un escritor bíblico estudiando simplemente estos 2 versos. Le voy a decir, me ha tenido ocupada realmente, porque Judas, como buen pastor, escribe esta carta para fortalecer la fe, y toda la carta pues lleva una alarma para que denunciemos a los falsos profetas que entran a nuestras iglesias, y cómo ese peligro lo enfrentamos también hoy en día. Pero se dice que aquí
hablando de triadas también encontramos metáforas, por porque supuesto. dice que son manchas, son los que se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, árboles otoñales, son fieras ondas del mar y son estrellas erráticas, ¿verdad? Ayer hablábamos acerca de las manchas, de las máculas en vuestras fiestas de amor, cómo los creyentes del primer siglo compartían todo y al principio incluso apoyaban a todos los que no necesitaban, pero solamente fue un evento, no vemos que se repite. Lo que sí se repite es el sentido de comunidad y por eso tenían estas fiestas de amor donde celebraban la cena del Señor y tenían ese ritual importante que es una ordenanza de Cristo Jesús. Pues la cena del Señor no es algo que nosotros podemos dejar de hacer, porque directamente el Señor Jesús dijo que debemos hacer memoria de él. Así que la cena del Señor, y creo que ese es el nombre más adecuado, ¿verdad, la pastor? cena del Señor, ese es y es de los simbolismos de mayor reverencia. No es que los otros no, ¿verdad? Pero es algo que hacemos en memoria de él, ¿verdad? Y él lo mencionó. Él lo menciona. Una hermana de la iglesia, compartíamos ayer, y me dijo, pastor, no es lo mismo, me dice, estar en la casa uno y verlos quizás a través de estas redes, las plataformas virtuales, no es lo mismo, me dice, tomar la mesa del Señor en la iglesia. Y mire que lo hicieron tan bien, dice. Sí. Me dice, y es una autora, me dijo, lo hicieron tan bien, pastor, guardando las medidas, me dice, de todo. Y de hecho, ni siquiera nos quitamos mascarilla, solo la levantamos y la manera como prepararon los elementos también. Sí, con todas las medidas. Los hermanos que sirven. Eso es amor, pastor. Eso es amor, tiempo, ¿verdad? Porque la hermana me dijo, con todas mis medidas de bioseguridad, con mi mascarilla, mi careta, mis guantes, preparando el jugo, el pancito, todo venía en vasitos desechables, tanto el jugo como el pan, y sobre eso una bolsita también desinfectada a la altura, ¿verdad? Entonces, eso es amor, cuidarnos amor por la vida. Amor por la vida. Y, yo, estudiando este pasaje, realmente me sentí bien conmovida porque, sinceramente, nunca lo había leído desde la perspectiva de lo que Judas quiere transmitir. Y dice, hablando de los que son manchas, dice, en vuestros ágapes, dice, los falsos profetas o falsos maestros son comparados por nuestro autor, dice, sagrado, con las manchas que dañan la buena apariencia de un vestido o de una cosa. Dice, pero esto fue lo que más me conmovió, pastor, que dice, no se trata de una cosa, se trata de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que fue comprada con su sangre preciosa. Dice, el vestido que se mancha por la presencia de estos falsos pastores no es el vestido de la bella Cenicienta, sino que es el vestido de la novia de Cristo, la novia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso a mí, es que miren, cayó eso, pero así, en mi corazón, porque yo digo, qué bueno estudiar, porque uno encuentra también el pensamiento de se otros. abre el abanico, Claro. ¿verdad?, de nuestra mente. Y yo digo, es cierto, ¿verdad? Y cuántas veces nos permitimos o les permitimos, más bien, que me parece que más bien les permitimos, porque yo sentí esa exhortación del Espíritu Santo y hay algo que yo le decía a la pastora Carla Mendoza, que dio un mensaje tan profundo sobre lo que es el carácter del cristiano, ¿verdad? Y usó también esos textos poco aplaudidos, poco visibles. Entonces, cuando yo hablé, al terminar su mensaje, le di gracias y entonces concluí diciéndole, porque ella se sentía como, ¿será que fue muy fuerte, verdad? No, pero en realidad no estamos para ser populares, estamos para anunciar el evangelio. Yo digo, ¿cómo muchas veces les permitimos nosotros que agarren vuelo los falsos maestros solo por no apartar tiempo para estudiar la palabra? No estamos para que nos quieran, estamos para enfocar a las personas en la persona de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos habla de ello. Los pastores no somos responsables del pecado de una iglesia. Por favor, si tú eres miembro de una congregación, nunca digas, esa iglesia, es que en esa iglesia eres tú.
Y si la mejor manera en que podemos hacer, porque algunos se manchan y Judas nos dice al final si los podemos arrebatar incluso del fuego. Cuando hablo del fuego estamos hablando del fuego del infierno. No somos perfectos, pero cuando nos damos cuenta de una situación debemos seguir lo que dice Mateo capítulo 18. Cuando un hermano de pronto se mancha y el cuerpo se sabe que está ahí y tú no haces nada, si tú no haces nada, en realidad estamos permitiendo. Como lo digo, los pastores no somos responsables del pecado de una congregación, pero sí somos de alguna manera responsables del pecado que conocemos y no hacemos nada por traer orden y disciplina a la casa del Señor en esa vida y poder ayudarle. Claro, Judas está hablando aquí de aquellos que ya no tenían ni vergüenza alguna. Sí. Judas está hablando aquí de esos falsos maestros que realmente entran a las congregaciones y tuercen las escrituras a su propio favor y su propia presentación. Pero debemos entender lo que dice Mateo 18, si alguien peca, pues ve tú, habla con él. Y si el hermano pues se arrepiente, bendito Dios, ahí estuvo todo. No tienes por qué contarle a nadie, hermano. No tienes que hacer de aquello parte del cuento de corredor de una congregación. Tú le has ayudado. Si no te oye, ve con otro hermano y habla con él también, como testigo, pues, delante de él, ¿verdad? Y a la tercera vez, pues, se le dice a la iglesia. Y de alguna manera se tiene que comunicar a esa persona, ¿verdad? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como bien escribe este varón. No sé si es un varón. Sí, es un comentarista. Pero, sí. Qué hermoso lo dice, porque al final es la iglesia de Jesucristo. Pero si usted cuenta el chisme a alguien, usted lo único que está haciendo es terminar de destruir esa vida. Como se dice, del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña. Yo recuerdo, pastora, cuando estábamos allá en El Salvador, y recuerdo que teníamos a un varón y su esposa que estaban abriendo una iglesia en otra ciudad del país del Salvador. Y recuerdo que él comenzó y me dijo, yo creo en esto y voy a seguir esto. Yo le dije, tú no puedes seguir así porque esa no es la doctrina que nosotros predicamos. Esta es una doctrina, y le puse bien clara acerca de dónde iba a llegar esa doctrina. Y él desafió la autoridad y al final le tuve que decir, hermano, no te podemos tener así. Comienza tú tu propio ministerio y llamado, pero yo no puedo permitir que la iglesia de Cristo esté alrededor de esta doctrina que no está basada en las escrituras, sino en personas. Es doctrina de hombres. Y yo le dije, tú no puedes hacer eso. Entonces alguien tiene que ser firme en eso. Claro, y sabe que este mismo comentarista bíblico dice que la palabra griega también se puede traducir como mancha. Dice que literalmente es arrecifes. Y dice que el arrecife puede hacer referencia a los obstáculos peligrosos que se ocultan en el mar. Así es. Y que pueden causar serios daños a los barcos que se acercan a la tierra. De la misma manera, los falsos maestros son como estos arrecifes, los cuales están dentro de la iglesia, pero pocos se dan cuenta del peligro que ellos representan para la fe. Los falsos maestros, que también podemos decir son las falsas enseñanzas, la falsa filosofía, los falsos presupuestos, las falsas interpretaciones bíblicas, son como un arrecife escondido que está haciendo daño al gran barco llamado iglesia. Y terminan encallando la iglesia, ¿verdad?, del Señor. Y a veces los pastores nos deslumbramos por querer tener una multitud realmente. Yo creo que todo pastor anhela ver su iglesia crecer. Y yo creo que una iglesia saludable lo único que puede hacer es crecer. De hecho, si no está creciendo, algo está pasando. Y el problema no es de Dios, algo está ocurriendo. Pero a veces algunos usan métodos humanos para traer números a la iglesia, pero con una doctrina totalmente equivocada. No es la doctrina bíblica, ni es la doctrina que hemos heredado nosotros desde que nació el protestantismo, que básicamente se protestó contra Roma, y hubo un varón sacerdote que se levantó, leyó la escritura y dijo, esto es lo que dice la Biblia, por la fe y no por las obras, y empezó Martín Lutero bajo esto, y la iglesia evangélica nace y tiene sus raíces aquí porque volvimos a los evangelios, y la vida nuestra está basada en Jesucristo, en los evangelios. Por eso nos llaman evangélicos, porque es nuestra doctrina que solo Jesucristo salva.
Nadie más, nada, ni una institución humana, hombre, puede salvar. Solamente Jesucristo salva. Y eso hay que afirmarlo. Pero estos eran manchas, tal vez empezaron como manchitas, iban dando y fueron ganando adeptos y de pronto traen división, traen dolor a la iglesia. Y como lo hemos mencionado, ¿verdad? Que un pasaje paralelo a Judas es segunda de Pedro 2, 13, 14, dice: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Wow. Es que segunda de Pedro es una carta bien fuerte. Claro bien que sí. Fuerte, ¿verdad? Y algo importante aquí, yo estaba pensando, a estos, y como lo dice el apóstol Pablo, en la celebración de su fiesta Ágape habían algunos glotones. Básicamente iban para banquetear, ¿verdad? En medio de los hermanos, no tenían ni siquiera delicadeza por aquel, quizás no tenía todos los recursos para llevar una comida, no. Ellos realmente se anticipaban, algunos terminaban borrachos, imagínese usted, en una fiesta cristiana. Eran golosos y eran golosos costosos para la iglesia, porque algunos ni siquiera llevaban comida, iban solamente a comer. Y en todo lugar hay gente que es goloso, ¿no es cierto? El problema es esto: ¿a qué va el culto usted? Piensa en esto. Nuestras reuniones son fiestas de amor, en realidad. Lo que hacemos son ágapes, son fiestas ágapes. A veces comemos como iglesia juntos, lo que más disfrutamos. Y si alguien está viendo, por favor, algún miembro de la casa del Padre y se va cuando se celebra esa fiesta de amor en la iglesia y comemos juntos y se va, por favor, le exhorto, vuelva al amor de la iglesia. ¿Por qué no lo hacemos todo el tiempo? En realidad, en este tiempo, mucho menos, porque la pandemia nos ha obligado a tener distancia social. Pero vuelvo a lo mismo. ¿A qué usted va al culto? ¿A qué va al culto? La hermana con quien conversaba me dijo: pastor, no es lo mismo. La presencia del Señor en mí, la presencia, adorar al Señor con los hermanos. Me decía ella: pastor, es que es distinto. Y eso trajo gozo a mi corazón, porque en realidad vamos a la iglesia no a mirar a otros. Vamos a la iglesia a tener comunión con otros, pero no a mirarlo desde arriba para abajo. Vamos para estar con otros delante del Señor, pero vamos para adorar a Cristo. Y es interesante que Judas, el enfoque que da, que dice, es que eran tan desvergonzados estos falsos profetas que ni siquiera sentían ni una pizca de vergüenza de aprovecharse de estos tiempos ágapes, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? O sea, que comían sin temor y sin reverencia, ¿verdad? Me parece a mí que esto tiene que ver cuando se lleva una vida licenciosa, ¿verdad? Cuando es amante del dinero, cuando se practica la inmoralidad, y con todo eso se permiten vincularse en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No tienen pena, Son desvergonzados. Fíjate que recuerdo hace años en la iglesia, recuerdo a alguien que realmente andaba desordenadamente en su vida, andaba en fornicación. Y recuerdo cuando lo llamé en Cristo para que ordenara su vida. Él se sentía más bien que eso era hombría para él y que él no podía entender cómo un hombre podía mantenerse santo para el Señor en el área sexual. No lo podía entender. Entonces, definitivamente entran a las iglesias, tienen a veces hasta carisma, son buenos para enseñar o predicar, pero no manejan esa área en particular en su vida. El carácter de Cristo, el señorío de Cristo no está en su vida, porque cuando el apóstol Pablo nos exhorta que andemos en el Espíritu, no es que vamos a andar flotando, ¿verdad? Y con una gran Biblia debajo del brazo. Tiene que ver con nuestro testimonio, nuestra conducta. Y pastor, yo quiero leer esto que lo puse en amarillo también, de este comentarista. Dice: estos falsos maestros que manchan la buena imagen de la iglesia
son los que en el nombre de la fe se aprovechan de los creyentes para explotarlos económicamente, para ganar fama y poder, para construir poderosos emporios religiosos. Son los que creen que estar en una posición espiritual tan elevada, que están por encima del pecado, y entonces pueden practicar infidelidades sexuales, la glotonería, la avaricia y una multitud de conductas que las Sagradas Escrituras condenan como pecaminosas. La iglesia evangélica, hablando para la iglesia en Latinoamérica, dice: no estamos exentos de estos falsos pastores que manchan la belleza de la esposa de Cristo a través de una vida disoluta de sus avaricias, hurtos, estafas, mentiras, divorcios, abortos, adulterios, manipulaciones, chantajes, falsas visiones y revelaciones para conseguir un fin materialismo, entre otros pecados. Es ahí cuando bajamos nosotros nuestro estándar en la iglesia y le permitimos a alguien, quizás por su caudal de ingresos o algo, le permitimos que continúe con esa vida. Y también hay personas que llegan a las iglesias, pastora, a ver si encuentran clientes. Sí. Es decir, llegan a las iglesias a vender, llegan a las iglesias a desarrollar su propio trabajo. En realidad, a veces nos equivocamos. Debemos de ir a la iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? Y creo que nos vamos a quedar aquí hoy. Sí. Y que el Señor nos ayude a traer discernimiento a nuestras vidas, a traer el sentido bíblico. Si usted está en una iglesia y no tiene un programa discipular donde se establece o se forma la doctrina bíblica, usted debe considerar si sigue allí, porque si solo está escuchando a una persona un domingo, pero no tiene una formación espiritual, doctrinal, entonces eso pone en peligro nuestra vida, porque podemos aceptar algo de Dios que no está en la Biblia. Pero hay veces por la ignorancia también, porque si somos ignorantes de lo que la palabra del Señor dice, fácilmente somos seducidos, fácilmente somos atrapados, ¿verdad? Llevados de aquí para allá. Como esas olas del mar que dice Santiago, que van y vienen, pero en realidad necesitamos que se levante un ejército de hombres y mujeres apasionados por Cristo y apasionados por conocer la bendita palabra del Señor y no traficar con nuestras convicciones, porque el enemigo siempre va a andar como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el apóstol Pedro dice que debemos de estar firmes en la fe, y realmente se requiere de valentía para estar firmes en la fe, porque ¿qué no oímos? Hoy en día hay todo un matices de colores al mejor postor, ¿verdad? Pero cuando se tiene ese discernimiento y decidimos que no lo vamos a permitir, no solamente estamos cuidando a la novia del Cordero, estamos nosotros también siendo luz en medio de las tinieblas. Bueno, saludamos a algunos de ustedes. Ever nos dice: excelente estudio, gracias por ser usados. Edgardo Paz Villega, bendiciones, amados pastores. Saludos desde Sterling, Virginia, Estados Unidos. Qué lindo. Nuestra hermana María Varela dice: bendiciones, amados pastores. Le doy la gloria a Dios por todo lo que está permitiendo. Les comento que fui aceptada en una pasantía de trabajo. Que Dios siga derramando sabiduría a nuestras vidas. Qué lindo, ¿verdad? Nuestro hermano Antonio dice: saludos, amados pastores, Renan y Doris, que sigan usando sus vidas. Qué hermoso. Les bendecimos a Xiomara, a Ana, a Leslie, Daisy, Patricia, Zulma, Celeste, Xiomara, Aide, y todos los que están aquí en Facebook. También Wilson Vaca. Saludos, dice el pastor Wilson Vaca, a quien aprecio mucho. Parecen el dúo dinámico, dice. Aquí vamos, Wilson, aquí vamos, confiando en el Señor. Bueno, hagamos una oración para que traigamos esto a nuestro corazón, no por otros, sino por nosotros mismos. Señor, líbranos. Líbranos, Señor, de ser máculas, de ser manchas, Señor, en tu iglesia. Líbranos. Todos, Señor, podemos caer. Y el que esté fuerte, dice tu palabra, mire que no caiga. Por eso, Señor, nos humillamos delante de ti y pedimos, Dios, que tú nos libres de este mal, Señor, que ha querido venir desde siempre sobre la iglesia del Señor, con falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas.
Yo sé, mi Dios, que no somos perfectos y te agradecemos por perfeccionarnos en ti. Gracias por estas palabras de Judas que están vigentes, Señor, para nuestra vida hoy. Guárdanos de ser manchas, Señor, en tu iglesia, y que nuestro vestido siempre sea un vestido de lino fino, lino blanco, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que la paz del Señor sustente nuestro entrar y nuestro salir. Somos la casa del Padre, una familia para ti. Amén. Bendiciones.